cada uno presente. Estamos contentos una vez más. Déjame ver las sonrisas. ¿Sí? A veces llegamos cargados, ¿no es verdad? Lastrado. De toda forma, entramos en el sábado del Señor. Muchas veces porque la semana es pesada. Pero gracias a Dios que tenemos el santo sábado del Señor. Porque en toda semana trabajamos esos 6 días. Pero en el sábado del Señor tenemos el privilegio de reposar, descansar en Cristo Jesús. Por eso tenemos que agradecer al Señor en verdad por el santo día que Él puso aparte para que podamos tener comunión con Él y comunión con nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, en este momento estoy aquí, Señor, para presentar tu palabra. Señor, con todas las luchas, todas las dificultades, Señor, tú has demostrado, Señor, que si uno quiere, será posible. Y en este mañana, Señor, yo quiero que tú me uses para ministrar tu palabra, Señor. Y yo sé, Señor, que tú lo puedes hacer y tú vas a hacerlo, Señor. Y me vas a guiar por medio de tu Santo Espíritu. Señor, prepara los corazones por lo que hay, el mensaje que tú has preparado, para así podemos compartir en esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. En este momento yo dependo totalmente de ti, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, puede poner el slide. Ok. Para mí siempre es una batalla cuando hay que preparar la palabra de Dios, porque siempre me pregunto, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita? ¿Qué es lo que tu pueblo necesita? Y entonces yo tengo que ponerme muy atento para escuchar, para captar lo que Dios quiere comunicar conmigo, así que yo puedo estudiarlo y también presentarlo. O sea, no es cuestión de coger cualquier cosa, porque es Dios que conoce el corazón de las personas presentes y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Por eso muchas veces es una batalla para mí. Pero en esta mañana, ¿cuál es el título del tema que vamos a compartir? ¿Cuál es el título? Cuida tus pasos. Eso será el parte 2 del último tema que yo prediqué aquí. Chequea o cuida tus pasos. En esta mañana vamos conmigo en Mateo 28. Vamos a ver, muchos de nosotros saben ese capítulo de memoria, porque ese capítulo es como el lema de la iglesia adventista del séptimo día. Y yo creo de muchas otras denominaciones también usa el mismo capítulo, el mismo versículo para referir a la tarea que nosotros como cristianos tenemos. Mateo 28, versículo 18 hasta el 20, yo voy a leerlo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé si los que están en plataforma pueden ver porque yo voy a presentar. Si quiere, puede. ¿Sí? ¿Está viendo aquí? Ah, ok, bien. Muy bien. Ok, entonces lo que me encanta de este versículo es que aquel que nos mandó a ser discípulos, mandó a predicar, mismo ha dicho en el versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, así sea, yo estoy con vosotros
ustedes van así, pero yo estoy con ustedes. O sea, Dios estará con nosotros en este mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, en este caso, la área que corresponde a ti y a mí, ahí debemos de trabajar. Porque Dios no te voy a mandar a Saudi Arabia a predicar ningún evangelio. Dios tiene sus hijos allá, Dios tiene su hijo para predicar allá. Pero nosotros aquí tenemos una misión de cumplir. Vamos conmigo el mismo Mateo, en el capítulo 24 y versículo 14. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí. ¿Qué dice, hermano Elis? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ok, entonces cuando el evangelio será predicado a todos los lugares, entonces la Biblia, Jesús dice, vendrá el fin. Pues, ¿cuál es nuestra tarea? Predicar el evangelio a toda el área que corresponde a nosotros, a toda donde tenemos alcance, es ahí donde debemos de trabajar. Quizás hoy la cosa es tan moderna que tenemos WhatsApp, tenemos internet, tenemos Facebook, tenemos también físicamente, es la primera parte donde tenemos que trabajar, pero tenemos un área amplio, ¿no es verdad? Para hacer la obra de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo, aunque sabemos cuál es nuestro deber, por qué muchas veces no lo tenemos la fuerza de hacerlo? ¿O por qué no sucede como debe suceder? Está la pregunta. Si Jesús ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin, ¿por qué entonces el Evangelio no está avanzando? Pero antes que llegamos allí, yo quiero hacer una pregunta, porque nosotros, o nuestro nombre es Adventista de Séptimo Día. La palabra Adventista, porque creemos en ¿qué? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que preparar un pueblo a un mundo para topar con Cristo Jesús. ¿No es verdad? Para encontrar con Cristo Jesús en la segunda venida, lo cual estamos esperando ahora. Pero hubo en el tiempo de la Biblia un patriarca que también tenía la misma tarea, que también tenía una tarea de preparar el camino para que el pueblo toparía con Jesús. ¿Cuál patriarca fue ese? Juan Bautista. O sea, Juan Bautista también era un adventista, no en el sentido de organización, pero sí en el sentido de trabajar y misión, porque tenía que preparar un pueblo para la primera venida de Jesucristo. O sea, si nosotros tenemos esa tarea ahora, tenemos que ver, porque sentimos como no podemos cumplir con eso, entonces tenemos que ver cuál es el problema que el pueblo de Dios hoy no está cumpliendo con Mateo 28, 18 hasta 20. ¿Por qué nosotros no tenemos o sentimos que tenemos este poder, aunque Jesús ha prometido? ¿Por qué no tenemos el poder para predicar el evangelio? Vamos conmigo en la vida de Juan, porque Juan también era un adventista. Juan también tenía la misma misión, pero en su caso para preparar el pueblo para el primer venida de Jesús. Vamos a ver cuál era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Quizás por referencia podemos coger Mateo capítulo 3. Quizás ahí tú puedes ver cuál era el mensaje que Juan predicaba. ¿Qué es lo que estaba diciendo al pueblo? Mateo 3. Podemos ver
que Juan predicaba ¿qué? Versículo 2. Predicaba arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también Juan estaba bautizando para que la gente pueda ser convertido. Ok, vamos a ver qué más hay. Déjame ponerlo ahí. Ok, la gran comisión. Ok, aquí podemos ver, hermana. ¿Puede leer? ¿Qué predicaba Juan el Bautista para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo? Ujú. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ok, o sea, Juan tenía un mensaje solemne, ¿no es verdad? Porque Jesús, su primera venida, está acercando y tenía que preparar un pueblo para encontrar con Jesús. O sea, Juan no podía predicar lo que sea, tenía un mensaje específico para preparar al pueblo. Ahora, ¿tú crees hoy en día que nosotros también tenemos un mensaje específico para preparar a un pueblo para el segundo venida de Jesús? Y no cualquier mensaje que cualquier iglesia predique, no. Dios nos ha puesto ahí, como ha puesto Juan, para preparar un pueblo para su segunda venida. O sea, si desviamos de lo que tenemos que predicar, ¿estamos preparando un pueblo? No, porque el pueblo no va a estar listo. O sea, hay un mensaje específico que Dios nos ha dado. Vamos a seguir para ver qué más hay aquí. ¿Qué más hay, hermano? Pues el mensaje de Juan era para preparar al pueblo para el primer advenimiento de Jesús. Su mensaje era uno de llevar a la gente al arrepentimiento y conversión verdadero para el perdón de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad sus sendas. La obra de Juan fue profetizado Isaías. Ok, fue 43. profetizado por Isaías. O sea, Juan, su mensaje era directo al punto, porque la gente debe reconocer su condición y en esa forma puede arrepentir y ser convertidos de verdad. Por eso Juan dice que la gente debe llevar frutos de acuerdo con el arrepentimiento. Y por eso también Juan estaba predicando que ya la hacha está puesta ¿dónde? A la raíz. O sea, es tiempo serio. Es verdad, es tiempo de llevar frutos de acuerdo con arrepentimiento. ¿Tú sabes por qué Juan estaba diciendo eso? Porque hubo en ese tiempo también que los romanos estaban oprimiendo el pueblo de Dios. Y hay gente que venía y ser bautizado simplemente para estar al lado de Juan. Y simplemente para decir, ok, bueno, yo estoy al lado del reformador y cuando él toma control, nosotros somos al lado de él. Pero por eso Juan, sabiendo esto, guiado por el Espíritu Santo, dice, no, lleva frutas de acuerdo con el arrepentimiento. Vamos a ver, cuando vemos esto en la vida de Juan, sabemos que Juan tenía mucha influencia, que gente de toda Judea, de Jerusalén, a los fariseos, multitudes estaban yendo al desierto para escuchar a Juan predicar. Y hasta Herodes como rey, sabiendo, escuchando Juan, también se conmovía del mensaje que Juan predicaba. Él tenía cierto temor por Juan. O sea, el influencia de Juan era muy grande. Mira lo que dice el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de saduceos venían a su bautismo,
les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, el mensaje era directo y serio. Juan no vacilaba en su predicación. O sea, no es como tú eres un fariseo o tú eres mi discípulo. No, el mensaje era directo. Y muchos venían a escuchar Juan a predicar. Pero vamos a poner atención en ese punto. El enemigo hace todo por todo para que nuestra predicación y evangelización no alcanza y nos trata de ocupar con muchas cosas mundanales o con preocupaciones de este mundo, para así no alcanzamos y cumplimos con nuestra misión de Mateo 28. Hay algunos que sí hacen la obra, pero con testimonio débil y sin poder. Ok. O sea, el enemigo sabe que nosotros tenemos una gran comisión, pero él trata de estrobarlo con pensamientos, preocupaciones, muchas cosas que nosotros no podemos enfocar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sigue diciendo, hermano, el enemigo. El enemigo recuerda muy bien cuánta influencia tenían los creyentes en el día de Pentecostés y cómo Dios añadía todos los días creyentes nuevos a la iglesia debido al amor fraternal y desinteresado que reinaba entre ellos. Nadie tenía nada por sí solo, todo se compartía y daba a los necesitados. Y ese amor brotaba entre los creyentes. Y el éxito era grande. Y el diablo sabe muy bien cómo podemos ser exitosos. Por eso él nos trata de mantener nuestra mente fijado en el yo personal y el amor frío. Ok. O sea, el enemigo no es de ahora. Él tiene años de existencia. O sea, él pasó por toda esa época. Estaba viendo cuál es el éxito y cuál es el derrota. Donde él puede debilitar, si hace tal cosa, puede debilitar el evangelio y seguir avanzando. O sea, sabiendo lo que pasó en Hechos capítulo 4, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 5, sabe muy bien que cuando la gente ponga al lado sus pensamientos y obra en forma común para ayudar, para evangelizar, y cuando el amor brota entre los hermanos, el evangelio alcanza varias partes rápidamente. El enemigo sabe, por eso hoy él trata que nosotros concentramos en nosotros mismos y en nuestros problemas, en nuestras cosas, y entonces lógicamente la obra no avance. Pero hermano va y dice algo muy importante. Dice: largo tiempo he esperado, Dios, que el espíritu de su servicio se posicionará de la iglesia entera, de suerte cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia efectúen su labor señalada en los campos menesteros de su país y del extranjero, el cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús que volverá a la tierra con poder y gran gloria. Eso es lo que creemos, ¿no es verdad? Eso es lo que creemos, eso es lo que queremos. Y será predicar ese evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y esto vendrá, y entonces vendrá el fin. Entonces lo que hermano va a estar diciendo, que Dios nos está esperando al pueblo para que el pueblo empiece a hacer la obra. ¿No es verdad? Pero tenemos que seguir viendo en la vida de Juan cuál era su éxito. Porque mira, en el tiempo de Juan hubo Wi-Fi, hubo WhatsApp para mandar invitaciones, lugares de imprenta, radio estación, televisión. No hubo nada de esa cosa. Y Juan era en el desierto donde predicaba, y las multitudes de donde salían,
de lejos y venir a escuchar Juan. Y el Herodes, el rey, en su palacio escuchaba de Juan, sin radio, sin WhatsApp, sin televisión y sin periódico. O sea, hasta ahí la influencia de Dios. ¿Tú ves cuán poderoso es Dios y cómo cumple con su palabra? Y es verdad, si el pueblo quiere hacer la obra, no necesita ningún medio. Necesita solamente un corazón dispuesto, entregado, y entonces la obra se va. Porque muchas veces dependemos de las cosas externas para hacer la obra de Dios. Pero ¿cuál fue el nombre de Juan? Porque recuerda que el padre Zacarías recibió un mensaje del ángel que lo visitó cuando estaba oficiando en el santuario. El ángel apareció en la banda derecha, izquierda del arca del pacto, y también estaba hablando que Elizabeth va a concebir un hijo. Y Zacarías no creyó. Dice, ahora en mi edad avanzada vamos a tener un hijo. Y como él no creyó, ¿qué pasó con Zacarías? Se puso mudo. El ángel Gabriel dice, ahora tú vas a llamar el niño Juan, que significa Jehová es dador de gracia. Ahora recordamos que el nombre tiene unificación especial, ¿no es verdad? Nombre se representa el carácter de alguien, ¿no es verdad? De acuerdo con su nombre, así será el persona. Por eso en la Biblia dice Jacob o Esaú, porque era rojo, tenía mucho pelo. De acuerdo con su nombre, así será el hijo. O sea, Dios, el ángel, daba a Zacarías el nombre Juan para dar a ese muchacho. Y vamos a ver que Juan también en Lucas 16 hasta 17 dice que tenía una misión especial. No vamos a leerlo, nótelo, léelo en la casa. Juan era apartado por una misión especial. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Ahora nosotros, Juan era santo, apartado. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Ah? Vamos a leerlo, hermana. Léelo ahí. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ok. O sea, es por misericordia de Dios, Él nos está llamando ¿qué? Santos, real sacerdocio, por misericordia, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Antes no éramos, pero ahora sí debemos ser esa nación santa. ¿Por qué yo cojo ese versículo? Porque siempre escuchamos que el enemigo trata de decirnos, ustedes no son santos y no puede ser santo tampoco. Pero la Biblia dice que debemos ser ¿qué? Santos, apartados, real sacerdocio, para hacer ¿qué? Proclamar, ¿no es verdad? La luz admirable al mundo. Debemos ser santos, mis hermanos, y debemos luchar para ser santos. Pues hay puntos importantes. Recuerda que Elizabeth recibió instrucciones del ángel cómo guiar a ese niñito Juan antes que llegue el tiempo que él va a predicar. Vamos a ver algunos puntos cómo crió Juan. Juan fue apartado y estuvo en lugares desiertos, Ok. homeschooling o escuela en casa. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él, y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Ok. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. O sea, Temperancia, dominio propio. Ok, ¿qué más?
Debía ser sencillo en su modo de vivir. Ok, vamos a parar quieto aquí. O sea, Juan tenía que preparar al pueblo para qué? El primer advenimiento de Cristo Jesús. Ok, nosotros, ¿qué debemos hacer? Preparar a un pueblo para qué? El segundo venida de Jesús. Casi estamos igual que Juan. Sí, ¿no es verdad? ¿Tenemos que ser santos como Juan fue? Sí. Ahora, Juan tenía cierta educación para alcanzar esa meta. Porque muchas veces decimos, vamos a proclamar el Evangelio, vamos a cumplir con Mateo 28, 18 al 20 y todo eso, y saltamos la parte de preparación. Eso es muy importante. Juan fue preparado, no por nada, no porque el ángel tenía nada que hacer con Elizabeth, no, porque Juan no puede predicar el Evangelio, Juan no puede preparar a un pueblo para el primer advenimiento si Juan no recibiera esa educación del cielo. Ahora creemos, mis hermanos, que podemos predicar el Evangelio sin recibir la educación del cielo. No podemos, mis hermanos. Por eso hoy estamos débiles, estamos sin fuerza y nuestro testimonio no sirve muchas veces para testiguar allá afuera cuán bueno puede ser Dios en nuestra vida. Porque no tenemos o saltamos esa parte. Ahora parte de eso, el punto número 3. Juan, la Biblia dice, tenía una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. ¿Qué tenía Juan? ¿Qué enseñó su madre a Juan? Temperancia, dominio propio, ¿no es verdad? Sin la temperancia, sin el dominio propio será difícil preparar a un pueblo. ¿Por qué? Porque tú mismo no estás preparado. ¿Cómo podemos preparar a otros si nosotros mismos estamos lejos de ser preparados para Jesús su venida? ¿Qué dice, hermana? Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Ok, ¿era necesario la preparación de Juan? Porque, mira, él va a encontrar con cosas. Él va a encontrar con gente endemoniado. Él va a encontrar con toda clase de cosas. Y si no está preparado, él no puede predicar el Evangelio. Hoy es lo mismo, mis hermanos. Queremos salir y predicar, pero no estamos preparados personalmente con Cristo Jesús. No tenemos, estamos débiles físicamente. Y nuestro cuerpo muchas veces no es donde mora el Espíritu de Dios. No es verdad, Juan debía ser santo antes de presentar el Evangelio de Dios. Eso es muy importante, mis hermanos. En el tiempo de Juan Bautismo, mira, mucho puede decir hoy, pero miren, en el tiempo de Juan no hubo internet, no hubo telenovelas, no hubo esas cosas. Por eso Juan podía ser santo. Pero mire lo que dice hermano hoy. En el tiempo de Juan era igual que ahora. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracherías estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado.
Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Ok. O sea, en el tiempo de Juan era igual que ahora. Es lo mismo. Juan pasaba por todo, pero él quedaba mayoría parte en la naturaleza, pero él salió también a la ciudad para ver lo que estaba pasando dentro de la ciudad con las gentes, cómo las profecías estaban cumpliendo. Él salía, pero volvía de nuevo a su hogar. O sea, Juan en el tiempo es igual que ahora. Yo no voy a leer todo eso, pero en el tiempo de José es lo mismo. Hay gente que dice, no, pero José no tenía PlayStation, también no tenía TDS. Por eso él estaba fiel así, cuando la esposa de Potifar quería molestarlo. Pero José también vivía en un tiempo feo. Es igual que ahora. ¿Tú sabes qué es la cosa, mis hermanos? No es el tiempo, es la decisión que tú y yo debemos tomar. Esa es la cosa. Mira lo que dice. Las escenas y la seducción del vicio les circundaban por todas partes, pero él, este José, permaneció como quien no veía ni oía. Mira lo que dice ahora. No permitió, decisión personal, no permitió que sus pensamientos se detuvieron en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer eso, habrá sido vencido por la tentación. Tú ves, o sea, José, Enoch y todo Noé, y todos esos hombres pasó por igual que nosotros. Pero ellos hicieron ¿qué? Tomaron su decisión. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ok, Dios nos ha escogido para ser ¿qué? Santos delante de él. O sea, no es una cuestión de reformista, es una cuestión de la Biblia está diciendo que nosotros debemos ser santos. Porque muchas veces cuando hablamos de eso, la gente dice, no, espera, ese hermano, yo creo que está visitando la iglesia Reforma. ¿No es verdad? Está, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se dice? Reformista, pero sí, una palabra más, hay una otra palabra. Dice que está exagerado y todo eso, ¿no es verdad? Extremista, fanático, porque quiere ser santo. Ahora parece que si estamos malos, entonces seremos buenos. Cuando queremos ser santo, no, eso no está bien. Ese es un extremista, está visitando allá en nuestra church, por allá, Cuba, la iglesia reformista. Eso es lo que está diciendo, pero la Biblia dice que Dios nos ha escogido desde la fundación del mundo para ser ¿qué? Santos. Ok, mira lo que dice Pedro. ¿Qué dice Pedro? 2 Pedro 3, 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, Okay. esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. O sea, es el deseo de Dios. Hablando por medio de Pedro, ahora podemos leer cuál es la voluntad de Dios. Otra vez, si queremos cumplir con Mateo 28, debemos ser ¿qué? Santos, ¿no es verdad?
enseñando en la escuela de Jesucristo, como pasó Juan. Por eso, hermano, ahí dice, al preparar el camino para el primer venida, representado a aquellos que han de preparar un pueblo, ¿para qué? Segunda venida. Él es igual. El mundo está entregando la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir los almas. Pero todo, dice la palabra, Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. amén. Vamos a seguir en otra parte. Por eso Juan dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira, en la semana pasada yo estaba mal, con el estómago brincando y con todo eso. Por eso no vino a la iglesia. Pero estando en esa situación, ¿tú crees que yo puedo predicar? ¿Ah? Dormido yo pasé en la cama. Y el sábado que pasó que Rudy predicó, yo estaba en la casa. Porque yo tenía que quedar en la casa. Por eso hay muchos de nosotros no podemos predicar. Porque somos débiles físicamente. Por eso Juan dice que desea que prospere en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Por eso la reforma pro salud es muy importante en la obra que estamos predicando y haciendo. Por eso, hermano, ahí dice, durante años el Señor está llamando a la atención de sus hijos a la ¿qué? A la reforma pro salud. Esa es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Si queremos saltar esa parte, no estamos listos para predicar ningún evangelio. ¿No es verdad? Yo salto una parte, pero la parte es parte lila. Su régimen alimenticio puramente vegetal de langostas y miel silvestre era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Ah. En la otra parte lila. Aquí el profeta describe el carácter de la obra, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Amén. O sea, Juan era ¿qué? Un comedor de beefsteak. ¿Ah? Comía McDonald's y Kentucky. No, no es verdad. Era puro vegetariano. Ahora la gente dice, bueno, pero él comió langosta. ¿Ah? ¿No es verdad? Pero cuando tú vas a estudiarlo más a fondo, tú ves que no era el animal langosta. ¿No es verdad? Y más en el comentario bíblico yo estaba estudiando y yo ver que dice que es algarroba, ¿no es verdad? Algo así. ¿No es verdad? Es un tipo de semilla y él lo comió. ¿No es verdad? Y también comía miel. Dice también que era miel que sale de un palo. O sea, Juan era vegetariano. ¿Para qué razón? Para que su mente pudiera estar claro. Para que él pueda discernir las palabras, las cosas que el Espíritu habla a él. Y por eso hoy, mis hermanos, el Evangelio no está avanzando. Porque muchos mismos de nuestros líderes están rechazando esa reforma pro salud. Y si los líderes mismos lo rechazan, ¿qué será del resto del pueblo? ¿No es verdad? El resto del pueblo viene débiles y no puede predicar. ¿Qué dice, hermana Elis? El pueblo al cual Dios está guiando será peculiar. Sus miembros no serán como el mundo, pero si siguen la dirección de Dios, realizarán los propósitos del Señor y rendirán su voluntad a la suya. Cristo morará en su corazón. El templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del Espíritu Santo. Amén. O sea, Dios está hablando, ¿no es verdad?
en esta mañana y nos está mostrando cuál es uno de nuestros problemas que no estamos avanzando. Y cuando Dios habla que el pueblo de Dios debe ser obedecer, escuchar, ¿no es verdad? Como dice en Apocalipsis 3:21. O sea, el pueblo pensaba, diciendo a Juan, somos hijos de Abraham. Y Juan dice, ¿tú sabes qué es lo que Juan dice? Dios puede levantar hijos de Abraham de esta piedra misma. ¿No es verdad? Entonces muchos de nosotros también dicen, somos adventistas. Pero Dios puede levantar adventistas de cualquier lado para predicar el evangelio. O sea, no te conformes hoy en esta mañana de que tú tienes el nombre adventista del séptimo día. Estoy hablando para mí mismo también, que nosotros tenemos ese nombre y estamos listos. Dios va a levantar otros, sí, que obedecen el evangelio, y ellos van a terminar la obra, va a sentar en las bancas, va a estar aquí predicando, y nosotros mismos vamos a estar sentados y luego estamos criticando y luego estamos afuera también. Así será. El zarandeo viene y la cosa es, ¿quién va a quedar parado? Por eso la gente pensaba que Juan podía ser el Mesías. Mira, el diablo es muy astuto, porque el diablo sabe que Juan fue escogido. ¿Y tú sabes qué el diablo estaba haciendo con Juan? Tratar de levantar su orgullo, porque Juan predicaba, tenía mucha fama. Ahora el diablo dice, vete, vete, la gente quiere que tú predicas, levantando su orgullo. ¿Para qué? Para que Juan pueda pecar. ¿Tú ves? El enemigo no duerme. Mira lo que dice el versículo. Paga buena atención, así que podemos llevar al final del tema. Mira lo que dice. Pasaba esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Recuerdo que Juan bautizó a Jesús, Jesús fue bautizado y siguió su camino, y luego llamó a algunos discípulos y ellos también estaban predicando y bautizando. Ahora sigue diciendo, y bautizaba los discípulos de Juan. Venía Juan diciendo a Juan, versículo 23, bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venía y eran bautizados. Pero Juan no sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan, aquí viene la cosa, y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte de Jordán, de cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos venían a él. Mira cómo trabaja el enemigo. Ahora Juan estaba preparando bien, estaba haciendo, era vegetariano, era que bien preparado, predicaba el evangelio, bautizaba a la gente, pero ahora los discípulos vienen a Juan diciendo, hey, Jesús estaba ganando terreno ahí, Jesús está bautizando, la gente está siguiendo a él. Juan, ¿qué debemos hacer? Tenemos que parar eso, porque eso no es bueno. Y Juan dijo que no, él es el hombre, él es donde tenemos que poner nuestros ojos, porque el enemigo estaba utilizando a los discípulos para llevar a Juan a codicia, a envidia, a empezar a hablar mal de Jesús, a empezar a estrobar la obra de Jesús. ¿Tú ves la cosa como el enemigo trabaja? Utiliza tu misma gente para poner piedra de tropiezo para ti. ¿Para qué? Para que tú caigas en egoísmo, en envidia, empieza a hablar uno de otros, empieza a hablar mal de otros, y así la obra termina para ti. El diablo es sucio. Él mismo lo hizo con Moisés, ¿recuerda? Hasta el final puso un piedra para Moisés para pecar. Moisés falló. Hasta el final ¿cómo se llama? Aarón. Cuando Aarón estaba arriba, el pueblo instigó a Aarón para hacer ¿cómo se llama? Becerro de oro. Y Aarón pecó. Mis hermanos, yo no voy a leer todo eso. Yo voy a recitar Ezequiel capítulo 9. Vamos conmigo en Ezequiel capítulo 9. Vamos allí
Así podemos sacar una parte para llevar en nuestras mentes. Todo el mundo lo tiene. Ezequiel 9. Visión de la muerte y de los culpables. Dice así: clamó en misión con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad ha llegado, y cada uno trae en sus manos un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venía del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon juntos al altar de bronce. Mira lo que sigue diciendo: y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura un tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad. ¿Por el medio de dónde? Jerusalén. Y póneles una señal en la frente. ¿Qué es esa señal? Sello. Pone el sello a la frente de los hombres. ¿A quiénes? Que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Dónde está hablando? ¿Del mundo o del pueblo de Dios? Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdona vuestros ojos ni tengáis misericordia. Matad a quienes: viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acerquéis, y comenzaréis por ¿dónde? Por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaba delante del templo, y dijo: contaminad la casa y llena los atrios de muerte. Salid. Y salieron, mataron en la ciudad. ¿Qué representa eso, mis hermanos? ¿Qué representa eso? Que Dios va a pasar ¿dónde? En medio del pueblo de Dios, y va a colocar un sello. Por eso, mis hermanos, mientras todas las cosas están en medio de nosotros, todavía en nuestra vida, Dios tiene que poner un sello. Y la hora está acabando. Dios va a pasar. Por eso no puede hallar en nosotros envidia, como en los discípulos de Juan. No poder hallar en nosotros, como se dice, odio, rencor, falta de perdonar. ¿Es verdad? Chismes. ¿Qué más? ¿Qué más no puede hallar entre nosotros? Por orgullo, porque debemos de ser ¿qué? Santos. Mis hermanos, los discípulos trataban de llenar Juan en lo último momento con envidia. Eso era el trabajo ¿de quién? De Satanás. Mira lo que dice: pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Satanás estaba obrando, ¿no es verdad?, para poner Juan a pecar. Mira lo que dice abajo: Satanás presentó una tentación a Juan. Hacen lo último hora, porque el diablo sabe que Dios pasa por sellar a su pueblo. Y si haya pecado, no podemos recibir el sello de Dios. Claro, somos débiles en ciertas cosas, pero Cristo es más que vencedor. En Cristo somos más que vencedor. Y podemos, mis hermanos. El diablo quiere decirte hoy que tú no puedes, pero Dios dice tú puedes. ¿No es verdad? Con Cristo, dice Pablo, juntamente estoy ¿qué? Crucificado. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pablo también había aprendido muy bien que el yo debe morir. Por eso dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso Juan perseveró. El último momento dudaba un poquito, pero luego cuando Jesús mandaba sus palabras, Juan se fortaleció otra vez y dice, yo soy listo para morir por Cristo Jesús. Mis hermanos, hasta lo último tenemos que ser fortalecidos. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que luchar hasta el fin, porque hay que una corona de vida guardada para todos los que creen en Él. Mis hermanos, vale la pena luchar, ¿no es verdad? Tú sabes que es triste llegar hasta el final y dejar que el diablo coja nuestra corona. Y por eso, mis hermanos, mira, no podemos estar en pleitos más. ¿Está escuchándome? No podemos estar envidiando más. Tenemos que dejar esas cosas, mis hermanos, si queremos cumplir con la misión. Muchos pleitos entre nosotros, envidias, malos pensamientos, es el trabajo de Satanás. Y eso nos está estorbando por varios tiempos. Por eso la iglesia, junto con pastor y líder y todo, no avanza. Porque dentro de los líderes también hay pleitos. ¿No es verdad? Y Dios quiere, mis hermanos, que peleamos la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, me está reservado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, ¿quién? Sino a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida de Jesús? Por eso hay que perseverar. La Biblia advierte que no debemos estar enojados uno con otro. ¿Está enojado con alguien hoy? La Biblia dice, arregla todos tus asuntos. Presentarlo antes que tú presentes delante de Dios. ¿Tú tienes asunto de arreglar hoy? En este mañana con tu hermano. Perdona unos a otros. Tú tienes casos abiertos que tú debes perdonar a alguien. No importa si es la persona que ofende a ti. Tú también debes ir donde esa persona. ¿Tú quieres estar listo para la venida de Jesús? Tú debes aprender a perdonar. ¿Tú quieres estar listo para la venida de Jesús? Arregla tu asunto con tus hermanos. ¿Tú quieres estar preparado para la venida de Jesús? No puedes estar enojando por cada cosa. Por cada cosa está rabiar. ¿Rabiar por qué? Rabiar por eso. No me encanta eso, no quiero eso. Esa cosa de muchachos, mis hermanos. Ahora debemos ser gente grande. ¿No es verdad? Madurado en la fe. Y basta de enojar por cada cosa. Es tiempo, mis hermanos. Y así sucede con los que siguen a Cristo. Para recibir la plenitud del Espíritu Santo, el yo debe ser quitado. Totalmente. Por eso Juan dice, ya también la hacha está puesta a la raíz del árbol. Dios nos está hablando en esta mañana, mis hermanos. Y nos ha dado el ministerio de ¿qué? Reconciliación. Porque Dios lo hizo con nosotros a través de Cristo Jesús. Y ahora nosotros debemos hacerlo en nuestros hermanos. Reconciliarnos. Mira a Cristo Jesús ahí. Ve la cruz. Fue el amor que ha llevado él ahí. Y tú sabes que es notable que cuando Esteban estaba muriendo, no por su culpa, fue inocente, acusado falsamente, pero cuando estaba peleando a Esteban, ¿tú sabes lo que dice? Padre, no toma sus pecados a cuenta. Igual que Jesús, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. ¿Dónde sacó Esteban ese espíritu de perdonar a los que están apedreando en ese momento? Acusado falsamente,
pero tenía el corazón lleno del Espíritu Santo, que podía perdonar a los que estaba acusando falsamente. Y hoy, mis hermanos, tenemos como un orgullo que no queremos perdonar a otro. Estamos hasta lo alto porque no queremos bajar. Y Jesús mismo bajó, Esteban mismo bajó y ha perdonado a los que estaban matándolo. Y tú sabes lo que era bonito. Esteban vio Jesucristo al diestra del Padre y entregó su espíritu en paz, porque ha perdonado a sus hermanos. Y hoy está listo para la venida de Jesús. ¿Está listo? Por eso el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve en mí si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Tú quieres unir con esta palabra del salmista? Para que Dios te examina. Y por eso Juan inclinó su rostro y dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengua. Hoy, mis hermanos, ¿está listo decir esto delante de tu esposo, o delante de tu esposa, o delante de tu hermano en la iglesia? Que Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Hoy, mis hermanos, vamos a clausurar aquí, porque muchos de nosotros pensamos: ¿por qué guardamos el sábado? Tenemos el sello de Dios. Hay una cantidad de iglesias allá afuera que no son adventistas que guardan el sábado. Son más de 500 iglesias que guardan el sábado que no son adventistas, pero tienen los mandamientos. Pero hay algo que Dios quiere, sí: es una nación santa, un pueblo peculiar, un sacerdocio real y gente que en verdad ha entregado el yo. Si el yo vive en mí y en ti, no vamos a alcanzarlo, no. Es necesario que el yo muere y que Cristo crezca en mí. Con esas palabras, mis hermanos, yo deseo que cada uno de ustedes, inclusive yo, pueda recibir ese sello. Pero el ángel va a pasar con su tintero. Y si el yo está vivo en nosotros, vamos a recibir la marca de la bestia, igual que los adoradores del domingo. ¿Me escuchan? Ok. Es necesario que Él crezca, Rudy. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengo. Vamos a levantar y vamos a cantar 279. Hoy pido en oración que perdones mi tibieza, pues quiero de corazón consagrarme a ti, Señor. Renuévame, Señor. Inspírame valor, transfórmame a tu imagen, renuévame, Señor. A otros quiero llevar tu mensaje de esperanza, viviendo para servir, compartiendo tu amor. Renuévame, Señor, inspírame valor, transfórmame a tu imagen, renuévame, Señor.
este momento con este versículo en nuestra mente. Juan 3:30, yo pido que Rudy pueda llevarnos en oración, porque es necesario que Él crezca, pero con nosotros mismos morimos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos oído, mi Señor, de tu palabra en esta mañana. Amén. Tú conoces cada corazón en este momento. Tú sabes lo que vive en cada corazón. Pero, mi Señor, tú nos has dado la medicina para la curación de esa medicina que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No permita, mi Señor, que esas palabras solamente quedan para la sabiduría, para ser grande, para poder llevar a otros. Pero permita, mi Señor, que esas palabras sirven para la renovación de nuestros caracteres, mi Señor. Amén. Permita, mi Señor, que podamos ver por la fe más allá, mi Señor, lo que tú nos dices para hacer y para que podamos ser preparados para tu pronta venida. Amén. Guíanos, mi Señor. Danos, mi Señor, ese entendimiento que solamente por medio de tu Espíritu nos puede dar, impartir en nuestro corazón. Permítame, Señor, si estamos atados a cosas que tal vez en nuestro corazón se parece bueno para nosotros, oh mi Dios, tú eres un Dios de compasión. En esta mañana queremos pedirte que limpia nuestro corazón de toda inmundicia y pon en nuestro corazón lo que tú crees que es bueno para nosotros. Gracias en esta mañana por darnos la palabra perdón que necesitamos tener en nuestro corazón para poder perdonar a otros. Llévanos a casa, mi Señor, con esa luz, con esa esperanza que tú nos has dado en esta mañana. Amén. Permita que esa cosa quede como una señal en nuestro corazón. Te lo pedimos, mi Señor, te agradecemos por todos los méritos que Cristo ha hecho para nosotros en la cruz de Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerda el versículo